¿Qué es la empatía? No es extraño elevar al estatus de virtuoso a alguien solo por su capacidad de sentir empatía, así como no es difícil repudiar a alguien por su incapacidad de sentirla. Se la concibe como el presupuesto necesario para trascender el individualismo y crear lazos que extiendan al yo. Una noción que a simple vista parece fácil de aceptar, pero que al observar en detalle produce ciertas problemáticas. Es necesario definirla desde sus contornos teóricos. Para Stephen Darwell, la empatía consiste en sentir lo que uno imagina que otro siente, experimentar una copia imaginaria de los sentimientos ajenos, independiente de si se llega a ella por genuina preocupación o por motivos distintos. Jesse Prince restringe este concepto y asume que no es una emoción moral específica como la compasión, la preocupación y la culpa, sino un mecanismo de asimilación, pero coinciden que es el sentir la emoción que creemos que otro tiene. Esta es una inferencia asociativa que surge de observar las expresiones ajenas o las condiciones externas que por nuestra experiencia previa sabemos que provocan ciertas emociones. Estas definiciones, lejos de constituir el presupuesto lógico para la moral, representan una carga que nubla el juicio objetivo por una serie de motivos. Aquí el punto central radica en que replicar lo que el otro siente, o en su defecto, imaginarnos lo que otro siente, no nos proporciona información para distinguir si una acción es moralmente correcta o incorrecta. Para Hume, los juicios morales implican fundamentalmente una aprobación o desaprobación. Creer que algo es moralmente correcto o incorrecto tiene que ver con esta respuesta, pero los juicios morales están constituidos por emociones de admiración y rabia, que eventualmente desarrollan nuestra aprobación o desaprobación, no de empatía o simpatía. La mayoría de los casos de desaprobación o aprobación surgen sin una empatía previa. Por ejemplo, desde un criterio empático, el bienestar de otra persona, su felicidad, su satisfacción y su euforia serían el primer ámbito para determinar si aprobar o desaprobar su estado o sus acciones. Y la primera discrepancia lógica es de quien disfruta haciendo daño. Nuestra empatía ni siquiera considera al sujeto ni a sus emociones para su posterior desaprobación, pero incluso en casos donde no existe un daño hacia otros. Por ejemplo, si observamos a alguien consumiendo una droga fuerte, la empatía nos hace conectar con su sensación positiva y podría indicarnos que la situación está bien. Sin embargo, nuestra razón distingue que existen consecuencias perjudiciales a largo plazo para su salud, y en este caso emitimos el juicio moral basado en esta razón y no en la empatía por lo que está sintiendo. En otros casos donde nadie sale herido, casos graves como la necrofilia o el incesto, generan un fuerte repudio y rechazo moral, a pesar de que probablemente nadie está sufriendo. Como no hay un sufrimiento, no hay una empatía, lo que demuestra que la desaprobación está constituida por emociones de culpa o de rechazo, no por empatía. Otro caso es el de las diferencias de gustos. Podemos tener problemas para aprobar los gustos de otras personas o incluso para aprobar a ciertas personas en razón de sus gustos, pero eso no significa que los consideremos moralmente culpables ni tampoco se nubla nuestra capacidad de tener empatía con ellos. El siguiente problema de la empatía surge al utilizarla como presupuesto para procesar la información. Este es un pésimo método para entender al mundo. El primer ejemplo podría ser el de los sentimientos heridos. Una respuesta empática me llevaría a sentirme mal si me doy cuenta de que mis palabras hieren a quien tengo enfrente, lo que podría llevarme a la autocensura en una próxima situación similar, pero esto podría ser sumamente perjudicial para mis conductas posteriores y mi visión global del mundo. ¿Qué pasa si al guiarme por la empatía ignoro otros criterios fundamentales? Quizás el malestar surge por un error en el entendimiento, por un error en los valores de la otra persona, y quizá incluso quien deba ser juzgado no es quien se siente mal en la conversación, quizá el juicio deba emitirse a la restricción de la libertad de expresión incluso. Y respecto de la moral, como ya exploramos previamente, no es requisito la empatía para distinguir entre lo bueno y lo malo. No necesitamos empatizar a nivel individual con las víctimas de un genocidio para reconocer el mal en dicho acto, y tampoco tomamos en consideración los sentimientos de los perpetuadores a fines de emitir un juicio. Nuestro entendimiento de la realidad y procesamiento de la información es más efectivo cuando analizamos desde el punto de vista racional y clasificamos los distintos tipos de acciones mediante una variedad de criterios. Sería perjudicial tener abogados, jueces, doctores o guardias de prisión estrictamente empáticos, ya que la empatía comprometería su capacidad de tomar decisiones imparciales. ¿Juega entonces algún rol la empatía en la manera de comprender la realidad y el desarrollo moral, por ejemplo en el caso de los psicópatas? Se suele creer que la falta de empatía de los psicópatas causa su ceguera moral o sus problemas de juicio. Saben que serán castigados pero no entienden por qué su acción está mal. Sin embargo, un niño puede aprender a no hacer daño y comportarse de formas socialmente aceptadas a través del castigo sin necesidad de usar la empatía. El castigo genera miedo por agresión, tristeza por privación o vergüenza por ostracismo. El niño aprende a asociar emociones negativas con el sufrimiento y entiende que su bienestar depende de satisfacer a sus cuidadores, imitando sus comportamientos. Todo esto inculca un sentido de aprobación o desaprobación directamente, sin involucración empática. La verdadera falla en los psicópatas para aprender las reglas morales no radica solo en su falta de empatía, sino en que presentan niveles anormalmente bajos de miedo y tristeza. Las conductas de castigo no son efectivas porque no generan en ellos el efecto disuasorio que sí tienen en otros niños.
Por otro lado, el caso del autismo demuestra que los niños en el espectro no tienen problemas para entender la base de las reglas morales, a pesar de que no las acompañen necesariamente con una empatía típica. Pueden sentirse perturbados por situaciones de alta presión, pero no le atribuyen necesariamente el sufrimiento a las personas en esa situación para saber cómo actuar. ¿Cómo determinamos qué conductas se deben condenar? Si presuponemos que la empatía es el determinante, entonces al presenciar un robo o un acto de violencia nos sentiríamos igualmente vulnerados y desesperados. Sin embargo, sentimos rabia hacia el agresor o algún repudio no empático, que no se basa en reciprocar el sentimiento percibido o imaginado de la víctima. Utilizamos un criterio externo. Cuando decimos, por ejemplo, que el asesinato está mal, lo hacemos con un alto nivel de abstracción. No estamos pensando en víctimas específicas ni sintiendo empatía por ellas en el momento presente. Por ejemplo, en el caso de víctimas indirectas o potenciales en un fraude o evasión de impuestos, la desaprobación aquí no es moral ni empática, de forma directa. Este nace de un razonamiento ligado a la justicia distributiva. La empatía entonces no es confiable para decidir o justificar moralmente las condenas. En los debates morales más importantes, los casos que apelan a la empatía son mucho menos prevalentes. Al hablar de justicia, el concepto normativo de dignidad humana tiene mucho más peso y relevancia que la experiencia vicaria de las emociones de otros. La empatía y los principios de justicia juegan roles muy diferentes en el razonamiento moral. Las emociones fluctuantes que sentimos en un momento dado no pueden ser la base ni las razones que sostengan un veredicto moral. Si utilizáramos la empatía para designar dichos veredictos, podríamos caer en un sesgo de expresión, en que la emoción desplegada por las partes en juicio tendría más influencia en la decisión que los hechos reales que se deben evaluar por parte de la justicia. Este juicio debe centrarse en el daño efectivo, en la tipicidad y en la responsabilidad, no en la forma en que se demuestran emociones. De lo contrario, las caras de tristeza en las víctimas o una expresión de remordimiento en el culpable podrían incrementar o atenuar las sentencias respectivamente. Podríamos argumentar que sin empatía nada nos llevaría a ayudar a los demás. Sin embargo, esto no depende de la empatía, sino de la comprensión de las reglas, de los incentivos y de la cognición de los individuos. Hay un límite respecto de los costos asumidos. La empatía solo promueve el comportamiento prosocial o altruista cuando el costo personal es mínimo, por ejemplo al darle unas monedas a una persona en situación de calle, pero rara vez nos motiva a asumir costos altos, como comprarle un almuerzo todos los días, brindarle contención emocional, conversaciones o incluso ayudar a todas las personas en esa situación. El altruismo real suele depender de otros factores ajenos a la empatía, como el orgullo personal, la búsqueda de reconocimiento propio o social, o simplemente el estado de ánimo, ya que se ha comprobado que la gente más feliz tiende a ser más altruista. Para guiar y motivar el comportamiento humano, mecanismos como la culpa y la recompensa han demostrado ser mucho más efectivos que la empatía. La empatía está diseñada para el viaje local, nuestro círculo cercano. Tratar de usarla para resolver problemas morales a gran escala es como intentar manejar una bicicleta a través del océano. Simplemente no podemos forzar sus límites, ya que al hacerlo se genera más mal que bien. Cuando los conflictos son constantes, por ejemplo en el caso de Palestina, el sufrimiento se vuelve un ruido de fondo que obnubila nuestro sentido moral. Las imágenes masificadas de dolor en los medios, como las fotos de poblaciones hacinadas o los edificios en escombros, no cultivan una empatía universal. Al contrario, ayudan a desensibilizarnos, comprobando empíricamente que la empatía no es gradual ni crece a medida que aumenta la cantidad de afectados. Paradójicamente, es más fácil asimilar y reaccionar ante el dolor de una sola persona que frente al dolor de 100, y existen muchas más posibilidades de empatizar si es que se conoce previamente a esa persona que si está a miles de kilómetros de distancia. Un estudio de neuroimagen de Chu et al. Demostró que existe un profundo sesgo de similitud y parcialidad que nos hace más propensos a empatizar con aquellos que se nos parecen. Los sujetos caucásicos emitían respuestas empáticas mucho mayores ante el dolor de otros caucásicos que ante el dolor de personas de origen asiático. Este sesgo local explica la terrible facilidad para banalizar el mal y justificar atrocidades por parte de líderes y sociedades enteras en contextos históricos y actuales, como la Alemania nazi o el genocidio en Palestina. En el plano de las políticas públicas, esto resulta devastador. Si empatizamos con una persona específica que espera un trasplante de órganos porque la vimos en televisión, nuestra empatía nos impulsa a querer saltarnos las reglas para darle máxima prioridad. Al hacerlo, ya sea para sentirnos bien con nosotros mismos o por un motivo genuino de compasión, sentimos una cruel indiferencia hacia miles de otras personas en la lista de espera que tienen motivos y urgencias igual de válidas. En las finanzas estatales ocurre lo mismo. La empatía por un caso conmovedor visible puede hacer que un Estado desvíe recursos y actúe con negligencia frente al cuidado estructural de toda una población vulnerable que se encuentra apenas unos metros más allá, fuera del foco de atención. Y finalmente, además de la desensibilización masiva, la empatía degenera fácilmente en nepotismo y en miopía moral. Si bien es esperable tratar de forma preferencial a quienes amamos en el ámbito estrictamente privado, cuando esta misma empatía opera en cargos de poder público, genera prejuicios, favoritismos sistémicos, negligencia y ceguera ética.